Romanos capítulo 14, el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que el reino de Dios dice lo que no es y lo que sí es. Eso es importante en la Biblia. Diferenciar, discernir es muy importante por la palabra de Dios. Entonces, lo que no es el Evangelio dice que no es ni comida ni bebida, y también habla de los días. Con respecto a la ley, porque muchas personas cuando se van a la ley se confunden con la parte de la comida y la parte de las fiestas, entonces piensan que todavía tienen que cumplir rituales como la comida o rituales como las fechas o las fiestas. Pero nosotros, dentro del Evangelio, no estamos obligados ni a cumplir cosas con relación a la comida o leyes con relación a la comida, ni a las fiestas o las fechas especiales en la Biblia. Pero ¿qué sí es el Evangelio? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Dice que el Evangelio, el reino de Dios aquí, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si es justicia, dice que es paz y es gozo. Entonces la palabra ya de justicia ya lo miramos antes, que es la parte de la justicia, que es la sangre de Cristo. La obra de Cristo en la cruz es la justicia de Dios. Ya eso lo miramos. Hoy vamos a continuar con la parte de la paz. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ya lo explicamos antes, el domingo pasado, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la parte que vamos a explicar es la paz. Porque el reino de Dios o el Evangelio es paz. Ya explicamos qué es la justicia. Porque en el Evangelio, ya miramos Romanos capítulo 1, versículo 17, dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces el Evangelio es justicia. La justicia de Dios es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados una vez para siempre en la cruz. Eso es la justicia de Dios, que también se explica en Mateo capítulo 3, versículo 15, donde Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús dice: tienes que bautizarme, porque Juan no entiende por qué él tiene que bautizar a Jesús, y Jesús le dice: tienes que cumplir esto, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Entonces ahí el Evangelio lo entendemos dentro del bautismo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el pecado del mundo pasa a Jesús. Eso es una parte de la justicia de Dios. La otra parte es en la cruz. Esos dos lugares nos muestran cómo el pecado del mundo pasa a Juan el Bautista y después cómo la sangre de Cristo limpia el pecado. Ahí se sella la justicia de Dios, en esos dos momentos. El bautismo de Juan el Bautista y luego la sangre de Cristo en la cruz. Eso es la justicia. Entonces vamos a mirar la paz, ¿sí? ¿Dónde queda la paz? Pero vamos a mirar primero, porque algunas personas de pronto dicen: no, yo no puedo creer eso de esa forma. Miremos hasta dónde llega la ley bíblicamente. La ley y los profetas. Lucas 16, 16 nos enseña hasta dónde llega la ley bíblicamente. Porque algunas personas de pronto no pueden creer que la ley solamente llegue hasta Juan el Bautista. Pero la Biblia dice hasta Juan, hasta ahí llega. No continúa. La ley no continúa después de Juan el Bautista, no continúa la ley. Llega hasta Juan el Bautista. Entonces, si las personas creen esta verdad, no van a andar con reglamentos, con leyes, pensando que tienen que cumplir los mandamientos para ir al cielo, o que tienen que comer tal cosa, o que tienen que hacer tal cosa para ir al cielo. No, o tienen que vestirse de cierta forma. No. Lucas 16, 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Hasta ahí determinó Dios que llega ¿qué? La ley y los profetas. Hasta ahí llega, hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, ¿qué empieza? Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús es la justicia de Dios. Ya miramos que eso es el Evangelio, porque en el Evangelio, ya ahí dice, Romanos 14, 17 dice que el Evangelio no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces el Evangelio tiene justicia, tiene paz y tiene gozo. El Evangelio. El reino de Dios, cuando Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Esa palabra, el reino de Dios, está hablando del evangelio. La Biblia también describe el evangelio como el evangelio del reino de Dios. ¿El evangelio de qué habla? Del cielo, de cómo podemos ir al cielo a través de la obra de Cristo, a través de la sangre de Cristo. A través de esa sangre en la cruz que nos limpia nuestro pecado podemos ir al cielo. De eso nos habla el evangelio. Del único camino por el cual podemos ir al cielo, que es Jesucristo en la cruz, derramando su sangre. No hay más. Entonces, Lucas 16:16 nos dice hasta dónde llega la ley. Hasta dónde llega, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí. ¿Por qué hasta Juan? Porque Juan el Bautista viene preparando el camino del arrepentimiento para que los hombres sepan su pecado. Por eso Juan el Bautista le decía a las personas, generación de víboras, chocaba mucho con algunos religiosos. ¿Y por qué les decía generación de víboras? Para que reconocieran que como pecadores estaban siendo enemigos de Dios. No estaban con Dios, separados de Dios. Eso es un pecador. Pecador es separado de Dios, enemigo de Dios. Eso es un pecador. Por eso Juan el Bautista primero predicó esa parte para que las personas se arrepintieran, reconocieran su pecado. ¿Cuál era su pecado real? Estar separados de Dios. Su pecado real como la incredulidad. Entonces aquí dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Desde dónde? Desde Juan el Bautista. Desde ahí el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero ¿cómo se entra al reino de Dios? Por la gracia, por la sangre de Cristo, por la fe en la sangre de Cristo. Así se entra. También miramos la parte de la justicia en Romanos capítulo 3. Ahí habla de la justicia de Dios. Dice que aparte de la ley, vamos a, como una especie de recuento, vamos a mirar, donde aparece también la justicia de Dios. Romanos capítulo 3. Algunas personas de pronto no estuvieron el domingo pasado, entonces estamos haciendo un recuento. Romanos capítulo 3, el versículo 21, nos habla de la justicia de Dios. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Como la ley llegó hasta Juan el Bautista, entonces dice que, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La misma ley y los profetas testificaron de la justicia de Dios, pero llegan solamente hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando llega Cristo, ¿Cristo qué trae? La gracia y la verdad. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la justicia de Dios. Gratuitamente, sin ninguna obra humana, Cristo nos justificó, nos hizo justos. ¿Sí? Entonces, como recuento. Ahora vamos a mirar en Romanos capítulo 14. Vamos a regresar a Romanos capítulo 14. Ese versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver por qué el reino de Dios o el evangelio. Esta palabra aquí, el reino de Dios, significa el evangelio. Porque el reino de Dios o el evangelio es paz. Porque es paz. Vamos a mirar por qué es paz. El evangelio es para los pecadores. ¿Quién necesita la paz? El enemigo de Dios. Ese necesita la paz. ¿Quién necesita el evangelio? El que está apartado de Dios, en contra de Dios. Entonces, si nosotros miramos, vamos a mirar un momento, dice Amós 9:8. Amós capítulo 9, versículo 8. Dice, Amós capítulo 9, versículo 8 dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Entonces la Biblia llama a los pecadores como un reino. Hay un reino que Dios le llama el reino pecador. Significa que están separados de Dios. No es el reino de Dios. En el Evangelio habla del reino de ¿quién? De Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Porque en ese tiempo los judíos pensaban que Jesús iba a ser como una especie de libertador político para ellos.
Pero Jesús no era un libertador político, no era un líder político, pero pensaban que era así. Pero la Biblia nos muestra que Jesús es el Salvador, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El reino de Él es del cielo, es eterno, no es un reino humano, temporal. Entonces aquí nos explica que los pecadores tienen un reino aparte al reino de Dios. Por eso la Biblia habla del príncipe de las tinieblas. Entonces, en el reino de los pecadores, ¿quién gobierna? Satanás. Aquí dice, Amós capítulo 9, versículo 8 dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Dios está en contra del pecador, dice. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Entonces dice que Dios está contra qué tipo de reino. Contra el reino pecador, así dice la Biblia, está contra el reino pecador. Entonces los pecadores, ¿qué necesitan? La paz, el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque como pecadores son enemigos, son un reino enemigo de Dios. Dice que es el reino pecador. Pero nosotros, mirando también, miremos Salmos 7:11. Ahí Dios también habla del corazón de Dios contra el pecador. Contra. ¿Qué significa? El pecador es enemigo de Dios. Los pecadores, el reino pecador, el reino de los pecadores es enemigo de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo nos muestra la Biblia? ¿Cómo está Dios aquí contra el impío, contra el pecador? ¿Cómo está? Airado. ¿Cuántos días? Todos los días dice que Dios está airado contra el pecador. Eso está escrito en la Biblia. Muchas personas no aceptan esa verdad porque dicen, yo soy pecador y yo soy hijo de Dios. Yo soy pecador, yo soy amigo de Dios. No. El pecador bíblico o el pecador que describe la Biblia, el pecador que ve Dios desde los cielos, no es el pecador que los hombres miran con su propio corazón. Cuando los hombres se miran pecadores con su propio corazón, se ven buenos. Es más, los pecadores cuando miran a otros pecadores, ellos dicen yo soy mejor que otro. Entonces los pecadores tienen como niveles. Hay unos que se creen mejores que otros. Pero delante de Dios, la Biblia habla del reino pecador. El mundo entero, cuando Adán pecó, quedó ¿qué? Como el reino pecador, el mundo pecador. Por eso el mundo pecador que necesita el evangelio de la paz, la paz. Porque como el hombre siendo pecador es enemigo de Dios, Dios tiene que destruir a los pecadores. El castigo del pecador es el infierno. Por eso la única opción que nos queda para ir al cielo es a través del evangelio de la paz. Es la única opción que tenemos para ser salvos. Es a través del evangelio de la paz. Necesitamos el evangelio de la paz porque el pecador está en contra de Dios. Dios está en contra del pecador. Eso es Salmos capítulo 7, versículo 11. Voy a leer nuevamente. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice que Dios está airado. Aquí no dice que Dios está feliz y contento con el impío, no. Dice que está airado contra el impío todos los días. Entonces una persona se reconoce pecadora, tiene que saber, uy, Dios no está contento conmigo. Como pecador Dios no está contento. Dice que está airado todos los días. Todos los días. Eso está escrito en la Biblia. Ahora, cuando nosotros miramos 1 Samuel 15:2, Dios describe al pecador también como enemigo de Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Es una palabra bastante conocida porque es cuando Dios manda a Saúl a que destruya un pueblo llamado Amalek, que es un ejemplo como el reino pecador. Amalek aquí representa a los pecadores, a los enemigos de Dios. Entonces cuando Dios le dice a Saúl que destruya Amalek, va a describir al pueblo de forma muy, muy exacta, por edades. ¿Sí? ¿Cómo lo va a describir? Vamos a mirar un momento. 1 Samuel capítulo
15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué Dios es lo que le pide al ser humano? Que el ser humano esté ¿qué? Atento a la voz de Dios, que esté muy atento a la Biblia, atento. Porque las personas, si quieren creer en Dios, tienen que tener mucha atención en la palabra de Dios, porque muchas personas están atentas a su corazón, a su pensamiento, a sus sentimientos, a su experiencia. Eso no es la fe. La fe no proviene del corazón de los seres humanos, ni de la conciencia de los seres humanos, ni de las buenas obras de los... Ahí no proviene la fe. Aquí dice que Dios lo que le dijo a Saúl, ¿qué es? 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios quiere que estemos atentos, muy, muy atentos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, aquí muestra que lo que hizo Amalec fue oponerse al pueblo de Israel. Pero ese oponerse al pueblo de Israel no es solamente oponerse a Israel, es oponerse a Dios. Entonces, los pecadores se oponen a los justos. Son los dos grupos en la Biblia. Los justos, los pecadores. Justos a la derecha, pecadores a la izquierda. El reino pecador a la izquierda, el reino de Dios. Los justos a la derecha. Aquí Dios le está diciendo a Saúl que Amalec se opuso a Israel. Amalec se opuso a Dios. Ahora Dios, ¿qué va a hablar para Amalec, para el pecador? El versículo 3 dice: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. No va a tener piedad. Eso enseña la Biblia aquí. Está escrito así: no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando habla de el pueblo de Amalec como el pecador, lo describe por sexo y por edades. El pecador no tiene distinción ni de sexo ni de edad. Dice: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Ahora, ¿cómo entendemos por qué tienen que ser destruidos? Este pueblo, Amalec, ¿por qué tiene que ser destruido? Vamos a mirar en el versículo 18 dice, mismo capítulo 1 Samuel 15, 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces, ¿cuál es la definición de Dios cuando describió al pueblo de Amalec? ¿Cuál es la definición que hace? Que dice: mata a hombres, mujeres. Después dice: hombres, mujeres. ¿Y qué más? Ya les digo, el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Esta descripción que está aquí, cuando destruye el pueblo de Amalec, ¿cómo lo describe Dios? El pueblo de Amalec, el pueblo contradictor, opositor a Dios, enemigo de Dios. Pero en el versículo 18 entendemos por qué esa descripción. Dice el versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. ¿Quiénes son los pecadores de Amalec? El versículo 3 describe que es un pecador. No hay distinción ni de sexo ni de edad. No hay distinción. Desde Adán todos los hombres que nacen son pecadores. Eso es lo que escribe aquí el versículo 18. Y te envió Jehová en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces el pecador tiene una posición de enemigo, de ser destruido. Entonces, la única opción que tiene el pecador es la misericordia de Dios, es la gracia, el evangelio de la paz. Si Dios le da la paz, se salva. Si no da la paz, muere.
Cuando Dios permitió el diluvio, Dios, ¿qué le dijo al ser humano? A través de Noé: ustedes son enemigos. Si no se arrepienten, si no creen en el Evangelio, si no creen en la palabra de lo que les digo, van a morir ahogados en un diluvio. Pero ellos no creían en la palabra de Dios, no creyeron a la voz de Dios a través de Noé. ¿Y qué pasó? Dios los destruyó. Solamente se salvó la familia de Noé. ¿Cómo contó Dios a Noé? Como justo. Entonces, todos los que murieron, ¿cómo se cuentan? Vamos a mirar un momento. Esta parte es interesante bíblicamente, porque los pecadores, al igual que los pecadores en la época de Noé, los pecadores dicen que son hijos de Dios y los pecadores dicen que aman a Dios y que ellos van al cielo. Eso no es bíblico. Ningún pecador se salvó en el diluvio, ni uno. No hay testimonio de que un pecador se salvó en el diluvio, no hay. Bíblica, ningún pecador va al cielo, ninguno. Pero Satanás, como es el padre de la mentira, le enseña a los pecadores de que ellos son hijos de Dios y que porque ellos oran, Dios los oye, y porque ellos ayunan, Dios les acepta el ayuno, y porque hacen vigilia, Dios les acepta la vigilia, y porque ellos hacen milagros, Dios les acepta los milagros. No importa que haga un pecador en esta tierra, el pecador no va al cielo, el pecador es enemigo de Dios. El pecador siempre va a tener la ira de Dios encima. Como dice Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Amós 9:8 dice que el reino pecador, Dios que quiere destruirlo a todos los pecadores. Eso enseña la Biblia. Miremos, Génesis capítulo 7, el versículo 1 dice, Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. Solamente entró Noé. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo entró Noé al arca? El arca es el cielo, el ejemplo del cielo, un ejemplo del cielo. ¿Cómo entró Noé? Como justo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El justo hace como Dios dice, el justo. El pecador no, es enemigo, siempre está en contra. Dios dice blanco, el pecador dice negro. Dios dice arriba, el pecador dice abajo. Dios dice a la derecha, el pecador se va para la izquierda. Dios dice bueno, el pecador dice malo. Es un contradictor, es un enemigo. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso el pecador nunca puede estar con Dios. El pecador siempre camina contrario a Dios. Luego, cuando leemos el versículo, ahora sí, Génesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Ahora Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí está definiendo al pecador. No contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre. ¿Cómo dice Dios que está con el ser humano? Peleando, contendiendo. Pero Dios dice: yo no voy a pelear con el hombre para siempre. Mi espíritu no va a pelear con el hombre para siempre. No voy a pelear con los pecadores para siempre. Hay un tiempo que Dios da la gracia, y cuando pasa el tiempo de la gracia, Dios envía el tiempo del juicio, de la ira. Porque todo tiene su tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Dios tiene un tiempo en que le enseña al hombre su pecado, que le descubre al hombre su maldad. El hombre tiene que arrepentirse, reconocer que está lejos de Dios, apartado de Dios, que es incrédulo, que es enemigo, que es hijo de Satanás, que pertenece al reino pecador. El hombre tiene que reconocer esa verdad. Pero en el tiempo del diluvio, no es que les decía a las personas en ese tiempo: nosotros somos malos, toda la raza humana es mala y es incrédula. Nosotros no creemos en Dios. Pero ¿qué decían las personas, los pecadores? Que decían: nosotros sí creemos en Dios, Noé. Sí creemos en Dios. ¿Cómo nos vas a decir que no creemos en Dios si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros hacemos buenas obras, si nosotros oramos? Noé, ¿cómo nos vas a decir que no creemos en Dios? Dios dice que va a enviar un diluvio para destruir a toda la raza humana, porque todos son pecadores. Eso Dios le dijo a Noé que le dijera a todos,
que iba a venir un diluvio donde Dios iba a destruir la raza humana por no creer en Él, pero que los que creyeran en Él tenían que entrar al arca y se llaman justos. Todos los que creyeran en Él pasaban a ser justos y entraban al arca. Y la única forma de salvarse no era pidiéndole perdón a Dios todos los días, no era yendo a una iglesia, no era portándose bien, no era dejando malas conductas, no. La única forma de salvarse era creyendo en la palabra de Dios, reconociendo que la raza humana era mala y que era pecadora. Mal en la condición del corazón que siempre tiende al mal, siempre. Y pecadores en cuanto a incrédulos. Dios le dijo al ser humano así a través de Noé, y Noé les enseñó, les predicó, les mostró el arca, les dijo: arrepiéntanse, reconozcan que todos nosotros somos malos, reconozcan que son incrédulos, porque Dios está diciendo que son incrédulos. Decían: no, Noé, nosotros sí creemos en Dios. Si no creemos en Dios, ¿por qué vamos a la iglesia, Noé? Si no creemos en Dios, ¿por qué oramos? Noé, si no creemos en Dios, ¿por qué entonces vamos de puerta en puerta hablando de Dios? Nosotros sí creemos en Dios, Noé. Sí creemos. Noé dijo: nosotros no creemos en Dios. Yo tampoco creía, pero Dios me habló y yo hallé la gracia de Dios. Yo creí lo que Dios me dijo, que si yo no construía un arca, Dios me iba a destruir a mí por mi maldad. Que si yo no creía en la palabra de Dios, Dios me iba a destruir. Yo creí esa verdad, y por creer en esa verdad me convertí en justo. Ahora yo soy justo. Yo no soy pecador. Yo soy justo. Le decían: Noé, tú estás loco. Noé, nos estás diciendo que Dios nos va a destruir a todos. Si nosotros somos buenos, Noé. Nosotros somos pecadores, pero somos buenos. Eso dice la gente. Por eso es el pueblo enemigo de Dios. El pecador es el pueblo enemigo de Dios. Es Amalek. Dice que son buenos y que son pecadores. Que son pecadores y que son hijos de Dios. Dios le dijo: Noé, voy a enviar un diluvio. Con ese diluvio voy a destruir a toda la raza humana, desde el más pequeño hasta el más anciano, durante 40 días, a través del agua que va a salir subterránea. Se van a reventar, las fuentes subterráneas de agua se van a reventar y van a inundar la tierra. Esa agua debajo de la tierra va a brotar a presión, y los voy a ahogar con esa agua. Y desde el cielo voy a reventar las nubes para que caiga el agua como una catarata. El agua va a caer del cielo como un río. Durante 40 días, con el agua subterránea a presión, reventándose esas fuentes subterráneas, voy a inundar la tierra desde abajo y desde arriba. El juicio de Dios tiene que aplastar a los pecadores. No creyeron. Noé les dijo sin cesar, sin falta: crean en la palabra de Dios. No crean en sus corazones. No crean en sus conciencias. Crean en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Decían: Noé, ¿cuál va a llover? ¿Cuál diluvio, Noé? Si no llueve. No llueve. En ese tiempo no llovía. La Biblia enseña que de la tierra salía un vapor. No llovía. Por eso cuando Noé les hablaba del diluvio les pareció una locura. Por eso el evangelio es una locura para el pecador. El evangelio es una locura. Por eso el pecador no acepta el evangelio, porque el pecador mira la verdad como una locura. Y la mentira la mira como una verdad. ¿Por qué? Porque está engañado por Satanás. El pecador pertenece a Satanás. El pecador está dirigido, gobernado por Satanás. Entonces, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 2, en el versículo 4, Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y versículo 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Entonces, cuando Dios hizo la tierra, la Biblia describe que al principio Dios no había hecho llover, no llovía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si no llovía, al principio no llovía,
¿Qué sucedía entonces? El versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dice que de la tierra que salía un vapor, y ese vapor mantenía toda la tierra como regada, de esa forma, no con lluvia. Pero luego, y eso es lo que la gente conocía en ese tiempo, no conocía la lluvia, conocía ese vapor que regaba la faz de la tierra. Pero cuando Dios le habla a Noé sobre el juicio de Dios contra el pecador, el juicio de Dios contra el pecador, de cómo Dios va a destruir a los pecadores, ¿qué ocurre? Dice en el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios vio a los seres humanos cuando los vio, todos son malos. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando Dios vio al ser humano, vio un ser humano 100% malo. 100%. Eso es lo que Dios ve desde el cielo cuando ve el corazón del ser humano. Solamente ve maldad. Por eso, por nosotros mismos, no hay opción de ir al cielo, no hay. Ya con un corazón malo, con un corazón incrédulo, ¿cómo podemos ir al cielo? No hay forma. No existe opción. Pero el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿A quién? Al pecador. Los voy a destruir a todos. Ya Dios está hablando del pecador como enemigo de Dios. Dios, ¿qué dice? Los voy a destruir a todos. Eso es raer, destruir a todos los hombres. Eso es el juicio de Dios. Entonces, Noé, cuando supo esta palabra, cuando Dios le habló a Noé esta palabra, Noé se reconoció primero como pecador, como enemigo de Dios. Pero Dios le dijo, Noé, hay una opción de que te salves. Si tú crees en mi palabra, te conviertes en justo. Los que creen en la verdad son justos, se llaman justos los que creen en la verdad. Ya no son pecadores. Los que creen en Dios se llaman justos. ¿De quiénes son los pecadores? Los que no creen en Dios. Pero Satanás engaña a los pecadores y les hace creer, ustedes son pecadores y ustedes creen en Dios. No, el pecador no cree en Dios. Aquí dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, ¿qué halló? La gracia. Se miró tal cual como Dios lo vio. Cuando Dios miró al ser humano, tan malo, tan incrédulo, enemigo de Dios, Dios dijo, los voy a destruir a todos. No voy a dejar un solo hombre en la tierra, los voy a destruir a todos. Pero ¿quiénes se van a salvar? Los que creen en mi palabra. Solamente ellos se van a salvar. Voy a preparar un arca. Y los que entren en el arca son los únicos que van a vivir, porque mi ira, el diluvio, significa la ira de Dios. En el diluvio voy a matar a todos los pecadores. En el diluvio mi ira se va a vengar del pecador. La ira de Dios, el diluvio es la ira de Dios contra el pecador. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es el diluvio. El diluvio es el corazón de Dios contra el pecador. El pecador es el corazón del hombre contra Dios. Eso es un pecador. El hombre contra Dios se llama pecador. El corazón de Dios contra el pecador se llama el diluvio, el infierno. La ira de Dios. Así enseña la Biblia. Pecador es el hombre contra Dios, el enemigo de Dios. Eso es un pecador. Dios contra el pecador es el diluvio o el infierno. Eso es Dios contra el pecador. Entonces, ¿hay o no hay necesidad del evangelio de la paz? ¿Hay necesidad de la paz? Sí. El arca. El arca es la paz. El arca es el evangelio. Entonces Noé halló la gracia, Noé creyó. Yo necesito la paz.
Yo necesito la misericordia de Dios. Noé se vio tan malo como Dios lo veía. Tan malo para ser ahogado por Dios. Tan incrédulo para ser destruido por Dios con un diluvio. Así se vio. Cuando él se vio así, como pecador, tan malo para ser ahogado por el mismo Dios, por la ira de Dios, tan incrédulo para ser ahogado por la ira de Dios, él la única opción que vio, la única puerta que le quedaba era el arca. El arca tiene una sola puerta, Jesús es la puerta. Es sombra de Cristo, es Cristo mismo el arca. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que entran al arca no tienen condenación. Fuera del arca, todos pecadores. Dentro del arca, justos. ¿A quién contó Dios justo? A Noé. Noé entró con su familia, todos justos. 8 justos se salvaron en el diluvio. 8 justos. No sabemos cuánto había en el tiempo del diluvio. Ahogado. ¿Cuánta gente se ahogó? No sabemos. Miles, millones, no sabemos. Pero había muchísima población en ese tiempo ya. Pero todos murieron. ¿Quiénes se salvaron? 8 justos, no más. De esa generación tan grande en el tiempo, dice que había muchísima gente en ese tiempo. Solamente 8 justos se salvaron. ¿Por qué? Recibieron la paz, el evangelio. Creyeron en el evangelio. Entonces aquí dice, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo fue justo? Por la gracia, por la fe, no más. Él no se salvó por hacer buenas obras, no. La gracia es contraria a la obra humana, es la obra de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, eso es la gracia. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice que Noé caminó con quién, con Dios. ¿Cómo se llama Noé? Justo. Justo. ¿Dios contra quién está? ¿Contra quién está Dios? Contra el pecador. ¿Quiénes no entraron al arca? Todos los pecadores se quedaron fuera. Fuera del arca es fuera del cielo. Fuera del arca. Dentro del arca significa en el cielo. 8. Claramente aquí miramos que salvaron 8 justos. ¿Cuántos miles, cuántos millones habían? No sabemos. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos de forma exacta y de forma detallada, claramente lo que sí sabemos ya, 8 justos se salvan y todo el resto de la humanidad se pierde porque pecadores. Porque aquí dice justo, no es que justo. Génesis 6, 9, Génesis 7.1 dice, 7.1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, la Biblia dice que había que poquito o mucho. Vamos a mirar en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Después dice en el versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay que en la tierra morirá. Luego en el capítulo 6, pero versículo 1 nos dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron
hijas. Entonces, ¿qué dice aquí? Empezaron ¿a qué? A multiplicarse. La humanidad empezó a crecer, ¿sí? Entonces, para nosotros tener una idea, la Biblia nos empieza a mostrar que el ser humano en el tiempo ya de ¿qué? En el tiempo de Noé había muchísima población y empezaron aquí a multiplicarse. Habiendo pocos no se crece de forma tan grande, pero cuando los hombres se multiplican, la población crece ya de forma ya no poco, sino de forma exponencial, cuando son muchísimos. Un ejemplo, en China hay una ley para que, como ya hay tanta población, no tengan más de 2 y 3 hijos, porque ya con 1.000 millones de habitantes, un ejemplo China, India, son tan grandes, tienen que poner hasta leyes porque ya son demasiados, con 1.000 millones de habitantes. Imagínense todos teniendo hijos, ya la forma de crecimiento es exponencial, ¿sí? Crecen demasiado. Entonces la Biblia nos va a hablar de que ya el pueblo, la gente estaba que multiplicando muchísimo. Ahí dice la Biblia. Luego, nosotros cuando miramos en el versículo, en Génesis capítulo 4, versículo 24 dice: y si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, curioso, esta parte es curiosa aquí en la Biblia, porque en el tiempo de Caín, si la Biblia enseña, en el tiempo de Caín, Caín pensaba que si lo iban a encontrar por su maldad, lo iban a matar. Pero Dios perdonó a Caín. La Biblia enseña que Dios le puso una marca a Caín que cualquiera que lo viera no lo mataría. Entonces Dios le dio el perdón, la misericordia ¿a quién? A Caín. Y Lamec, escuchando eso, cuando Lamec escuchó eso, ¿el qué dijo? Si 7 veces será vengado Caín, porque Dios dijo que se iba a vengar de esa forma, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, Lamec, ya en el tiempo de Lamec sabía de un número muy grande. ¿De qué número grande sabía Lamec? 70 veces 7. 70 veces 7 es un número muy, muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Ya se conocen números ¿qué? Números grandes. 70 veces 7 es como en este momento nosotros hablar de un número que se llama Google. Un 1 con 100 ceros. Es un número demasiado grande, ¿sí? Un 1 con 100 ceros, por ser tan grande, se le llama Google. Entonces, para que haya este tipo de números en este momento, ahora, en este tiempo que estamos, en esta, ¿sí?, generación que nosotros vivimos, que la tecnología está tan avanzada, hablamos de Google. Matemáticamente, por haber tanta población, por haber crecido tanto, hay ese nivel de avance. Pero curiosamente, en el tiempo de Lamec conoce un número como Google. ¿Qué número conoce? 70 veces 7. Eso es un número muy grande. Como ustedes miran matemáticamente, ese número es muy grande. Entonces, cuando Dios, acá habla en Génesis capítulo 6, versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas. Y ahí Dios dice que no va a contender con el ser humano, pero ahí que viene el diluvio, pero habla de multiplicarse. Los hombres empezaron, la humanidad empezó a crecer de forma que muy grande. Los hombres empezaron a multiplicarse, ¿sí? Luego, nosotros, cuando miramos el diluvio, tenemos que pensar, Noé no construyó el arca enseguida. Ya los hombres empiezan a multiplicarse. Si es una tasa de crecimiento alta y Noé no construyó el arca en un año, ¿sí?, aproximadamente
Se dice que Noé, desde que no empieza a construir el arca hasta el diluvio, son 120 años. Los hombres están empezando a multiplicarse. Noé, ¿qué hace? Anunciar el evangelio. En esos 120 años, aproximadamente, Noé, ¿qué les dice? Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está permitiendo una opción de la gracia. Siendo pecadores van a ser destruidos todos. Crean en el evangelio, crean en la verdad, en la palabra de Dios, crean. Dios dijo que va a enviar un diluvio, que va a llover durante 40 días y 40 noches. Esa va a ser la evidencia de la ira de Dios contra el pecador. Porque Dios está irado contra el pecador todos los días y les puso una fecha límite. Crean. No creyeron. Dios envió los animales, pasaron 7 días hasta que Dios enviara el diluvio. Los animales iban entrando. No creían, ¿sí? ¿Cómo miramos nosotros? Vamos a mirar. Génesis 7:5 dice: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vinieron sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Luego dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dios esperó 7 días. Es una gracia perfecta. Es una misericordia perfecta. Después de los 7 días, el diluvio vino. 7 días, aquí dice. Eso es el versículo 10. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Eso es la ira de Dios contra el pecador. Eso es la ira de Dios. Pero las personas no creían en ese tiempo lo que Noé les estaba diciendo que era la verdad. Noé como entró como justo. ¿Quiénes se quedaron afuera? Los pecadores. El pecador necesita o no necesita la paz. Sí necesita la paz, el evangelio de la paz. Eso necesita un pecador. Lo necesita. Ahora, miremos un momento Isaías 48:22. Vamos a mirar un momento. Isaías capítulo 48, el versículo 22. Isaías 48:22 dice: No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Para quién? Para los malos. Pero malo aquí, ¿quién es ese malo? El malo aquí es el pecador. Ese es el término aquí de malo. Ahora, si nosotros miramos también Isaías 57:21, vamos a mirar. Isaías 57:21 dice: No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué no hay? No hay paz para el pecador, porque el pecador está en contra de Dios. El pecador que no tiene paz. Como el pecador no tiene paz, el pecador ¿qué tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios todos los días. El pecador trata de hacer buenas obras para ir al cielo, porque él piensa que esa es la forma, pero esa no es la forma. La forma del pecador de recibir la paz de Dios es a través del evangelio, el evangelio de la paz. Porque ¿qué dice la Biblia? No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Saulo qué hacía? Perseguía a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Saulo perseguía a Cristo. Saulo perseguía a los justos, pero Saulo pensaba que estaba bien.
Él pensaba que era un hijo de Dios, que era un hombre fiel, que era un hombre correcto, que estaba cumpliendo los mandamientos, que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba ¿qué? Que estaba haciendo bien. Él pensaba eso. Luego, cuando miramos el capítulo 9, Dios le da la paz a Saulo y se convierte en Pablo. Pablo es el justo. Saulo es el pecador. Saulo es pecador, enemigo de Dios. Pablo es justo, hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es un pecador. Persigue a Dios. Es enemigo de Dios. Enemigo de la iglesia. Pero ¿quién pensaba Saulo que era? Saulo pensaba que él era un fiel creyente, que era una persona devota de Dios, que era una persona muy buena, muy correcta, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Él pensaba que era un gran siervo de Dios. Hay muchos también que piensan que son grandes siervos de Dios. No, no son siervos de Dios. Si son pecadores, no son siervos de Dios. El pecador es siervo de Satanás. Por eso lo que Jesús le muestra a Pablo, le enseña la verdad. ¿Cuál verdad le enseña? Versículo 4, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pecador. Pecador. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Pero el pecador, ¿qué piensa? Yo sigo a Dios. Yo sigo a Dios. El pecador piensa que sigue a Dios. ¿Cuál es la verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La verdad es, el pecador persigue a Dios, no lo sigue. El diablo le enseña a los pecadores que ellos siguen a Dios, pero esa es la mentira del diablo. La verdad, bíblicamente, el pecador persigue a Cristo, lo persigue, es enemigo de Cristo. Lucas capítulo 5, Pedro, siendo un pescador que no creía en Dios, cuando vio la pesca milagrosa, cuando él descubrió que él no creía en Dios, la Biblia enseña en Lucas capítulo 5 que Pedro se tiró de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate delante de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál es la reacción de Pedro cuando se descubrió pecador? Apártate de mí, apártate. No porque él esté rechazando a Jesús, sino porque él se descubrió incrédulo. Lucas capítulo 5, lean en detalle, cuando Pedro descubre que él es pecador, ¿qué le dice al Señor? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. No soy digno. No soy digno de estar contigo. No soy digno. Apártate delante de mí. Lucas capítulo 5, porque soy hombre pecador. Pedro vio estando en contra de Cristo. El corazón de él estaba en contra. Pero ¿qué le dijo Jesús? Desde hoy serás pescador de hombres. Sígueme. Y dice que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Ya no como pecador, como justo. Pero la primera cosa que él vio fue su incredulidad delante de Jesucristo. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Saulo, ¿qué es lo que descubre aquí por la palabra de Dios? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, pecador? ¿Por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón.
Dura cosa es dar cosas. Dice que Pablo está como pateando a Cristo. Pero Cristo le dice, yo soy el aguijón, pecador, pecador en contra de Dios, pecador peleando con Dios. Dios que le dice, dar cosas contra el aguijón, al aguijón no le pasa nada. Ustedes van a salir perdiendo. ¿Por qué están peleando con Dios? El pecador es contradictor de Dios, es enemigo de Dios. ¿Quién va a perder, Dios o el pecador? En el diluvio, ¿quién perdió? ¿Dios o los pecadores? Los pecadores todos murieron, fueron destruidos. ¿Quién se salvó? El justo Noé con su familia, nadie más. 8 solamente, 8, bíblicamente 8, nadie más. Así enseña la Biblia. Sodoma y Gomorra, ¿quién se salvó? Lot y su familia, nadie más. ¿Por qué? Porque era justo. Así enseña la Biblia. Génesis 18, Génesis 19, nadie más. Dios dijo, si hay 50 justos, se salvan. Llegaron hasta 10, hasta ahí llegó la cuenta. Los destruyó porque no había más justos. ¿Quién también un día descubrió que era pecador? Job. Job capítulo 42. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas él descubrió. Yo que pensaba que era un hombre tan bueno, que era un hombre tan fiel delante de Dios, al final ¿qué descubrió? Enemigo de Dios. Job no era amigo de Dios, era enemigo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar un momento. Libro de Job 38, Job 38, versículo 3. Dios se enfrenta ¿con quién? Con el pecador. ¿Qué pecador? Job. Job 38, 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, te preguntaré, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ciñe ahora que tus lomos, Dios va a pelear con él, pero le dice, yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. El versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿de dónde le habló? Desde un torbellino. Dios les tiene que hablar de forma fuerte, como un huracán le tiene que hablar a quién, a Job. ¿Dónde Job descubre quién es él realmente? Miremos un momento. Job capítulo 40, versículo 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Con quién está peleando Job? Con Dios. Y Dios le dice, Job, tú eres tan sabio como tú crees que eres, tú eres tan inteligente como tú piensas que eres, que estás peleando con Dios. Él cree que es muy sabio, que es muy bueno, que él es muy fiel delante de Dios, pero Dios, ¿qué le enseña a Job? Que él es un pecador. ¿Cómo le enseña que es pecador? Dice Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Con quién pelea Job? Con Dios. Eso es un pecador, un enemigo. Dice en el versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Por fin Job descubre quién es. He aquí yo soy vil, yo soy malo, yo soy incrédulo. Por fin dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice el versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿desde dónde le tiene que hablar? Desde el torbellino. De forma muy fuerte porque no escucha a Dios. Versículo 7. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Dios entonces empieza a pelear con Job preguntándole cosas. Desde el principio del mundo. Esas preguntas Job no puede responder. Pero Dios, ¿por qué le pregunta así? ¿Por qué está peleando? Porque Job no quiere reconocer que él es malo delante de Dios, que él es incrédulo. Pero en el capítulo 42 por fin dice, yo no creía. Yo solamente había oído, de oídas hasta había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por fin Job recibe la salvación. Entonces vamos a mirar el Evangelio de la Paz, Hechos 10:36. Vamos a mirar un momento el Evangelio de la Paz. Ahora Hechos, capítulo 10. Ya en el capítulo 9 de Hechos,
Saulo se convierte en Pablo, de pecador, de enemigo de Dios, se convierte a siervo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un momento, Hechos 10, 36. Hay otro pecador en Hechos 10. Ese pecador se llama Cornelio. Él ora delante de Dios, ora y es un hombre piadoso, pero no es salvo. Es enemigo de Dios. ¿A dónde va a ir? Pues también va a ir al infierno. Pero Dios tiene misericordia. Y con esa misericordia, Dios envía, donde está Cornelio, ¿a quién le envía? A Pedro, que es justo, que es hijo de Dios. Y Pedro le predica el evangelio a Cornelio, y Cornelio recibe la salvación, y la familia de Cornelio también recibe la salvación. Dice, Hechos 10:30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, era un hombre muy piadoso, estaba ayunando, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces las personas aquí, ¿qué piensan? Cornelio era hijo de Dios. No, Cornelio no era hijo de Dios. Dios recuerda a este hombre, estas limosnas de Cornelio, y Dios, ¿qué sabe? Cornelio va a ir al infierno. Pero si yo le envío a Pedro para que le predique y él cree en el evangelio, se va a salvar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Dice el versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. ¿Que de qué le va a hablar el apóstol Pedro a Cornelio? De la salvación, del evangelio. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, ¿de qué le va a hablar Pedro a Cornelio? ¿El evangelio de qué? De la paz. Así dice la Biblia. Entonces, Cornelio, ¿qué necesita? El evangelio de la paz. ¿Por qué Cornelio necesita el evangelio de la paz? Porque Cornelio es pecador, enemigo de Dios. Va a ser destruido. Va a ir al infierno. ¿Por eso qué le manda a predicar? Sobre el evangelio de qué? De la paz. De la sangre de Cristo que perdona todos nuestros pecados una vez y para siempre. Isaías 44:22. Vamos a ver en qué consiste ese evangelio de la paz. Miremos Isaías 44:22. Isaías, capítulo 44. Isaías 44:22. Esto es el evangelio de la paz. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo te perdoné, Dios dice. Vuélvete a mí, regresa. Ya te perdoné, regresa. Ya no hay barrera entre nosotros. El pecado era la barrera que nos separaba de ¿quién? De Dios. Cuando Cristo va a la cruz, Cristo quita el pecado del mundo, quita la barrera entre Dios y nosotros. Ya quitó la barrera, no hay problema. No hay nada que nos separe de Dios, nada. La sangre de Cristo quita como el muro. El pecado es como un muro que no nos permite entrar al cielo, no nos permite encontrarnos con Dios. Eso se llama el pecado. Pero como Dios quita la barrera, ya no hay problema. Tenemos acceso al cielo. Tenemos la puerta abierta al cielo, entrada al cielo, ahora como justos. ¿Por qué? Él deshizo, como una nube que deshizo, nuestras rebeliones. Enemigo de Dios. Rebelión es
en contra de Dios, rebelados contra Dios. Ya eso lo quitó Dios, como una nube. Entonces Dios, aún a través de una nube, nos está predicando el evangelio todos los días. Cuando caminen y miren una nube, Dios les está predicando. ¿De qué forma Dios les predica? Si ustedes miran a los cielos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de Cristo murió en la cruz, sus manos fueron, ¿sí?, traspasadas con clavos. De esas manos, ¿qué salió? La sangre. Por esa sangre, nuestro pecado es limpio. Por esa sangre, los brazos de Dios están abiertos. Ya no hay el impedimento para regresar a Dios. Con el pecado no podíamos regresar porque íbamos a ser lanzados al infierno todos. Con el pecado no podemos. Por eso Dios descargó su ira en Jesucristo. Como Dios descargó su ira en Jesucristo, la sangre de Cristo perdonó nuestro pecado. ¿Cómo quedan los brazos de Cristo abiertos por la sangre de Cristo? Ya pueden venir. El hijo pródigo, él dejó al padre el ejemplo del pecado. Pero en el corazón del padre, ¿qué había? Perdón, amor. Cuando él regresó, el padre primero lo buscó, lo abrazó, lo besó, con los brazos como abiertos. El corazón de Dios está abierto. ¿Qué dice? Regresa, regresa. Pero Satanás le dice al pecador, no, tú tienes que cumplir los mandamientos, tienes que comer legumbres, tú tienes que portarte bien, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer aquello. Y después que te conviertas en un ángel en esta tierra, entonces sí regresas a Dios. No. Dios aquí que dice, Isaías 44:22, yo deshice, fue la obra de Dios, la sangre de Cristo deshizo nuestros pecados como una nube. Miren el cielo, mañana, en el día, ¿sí?, depende del país donde estén, si es de día, en el país donde están mirando, miren el cielo, miran una nube, y esa nube no dura 1 año ni 20 años, una nube dura un corto tiempo y se desvanece. Dios nos predica el evangelio de forma visible a través de una nube, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, nos pone el ejemplo práctico del evangelio a través de ¿qué? De una nube. De una nube. Yo deshice como una nube tu pecado, tu rebelión. Yo lo deshice. Lo destruí, lo desaparecí. Esa es la obra de Cristo. Destruir el pecado, deshacer el pecado. Existía, la sangre de Cristo lo deshizo, lo borró, lo limpió. Eso es el evangelio de la paz. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Entonces en la mañana, bien temprano, hay la niebla. En el campo, en los bosques, hay niebla. Pero cuando sale el sol, Cristo es el sol de justicia en la Biblia. Cuando sale el sol, la luz, así, la luz del sol, el calor del sol, desaparece la niebla. Eso es el ejemplo del pecado. Con la niebla igual. Ese pecado como niebla, el sol de justicia, Cristo en la cruz derramando su sangre, deshizo nuestro pecado, lo borró, lo limpió. Eso es el evangelio. Isaías 42, vamos a mirar, el evangelio de la paz. Isaías 40, capítulo 40, versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, al corazón Dios nos habla. Decidle a voces gritando. Dios quiere gritar. El evangelio es algo tan grande, tan hermoso, tan poderoso, que Dios quiere gritarlo. Por eso la obra de Satanás es cerrar la boca de los justos que vivan en este mundo como mudos, que vivan en este mundo de forma torpe, sin predicar el evangelio, vanamente, sin caminar con Dios. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces es fuerte, gritando. ¿Qué cosa quiere gritar Dios en el corazón de nosotros? Que su tiempo es ya cumplido. Hay un tiempo que se cumplió y Dios lo quiere gritar. ¿Qué cosa quiere gritar? Que su pecado es perdonado. Ya nos perdonó, en la cruz nos perdonó. ¿Quiénes son los pecadores?
Todos los días, Dios, perdone mi pecado, Dios, perdóneme porque me enojé, Dios, perdóneme porque miré esto, Dios, perdóneme porque dije una grosería, Dios, perdóneme porque tuve un mal pensamiento, perdóneme porque tuve un mal deseo, perdóneme porque robé, perdóneme porque mentí, perdóneme, 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 perdóneme. Y aquí, ¿qué dice? Dios quiere gritar acá adentro, gritar, decir a voces es gritar. ¿Qué cosa quiere gritar Dios? Su tiempo es ya cumplido, ya se cumplió el perdón. ¿Dónde? En la cruz. Su pecado es perdonado, ya te perdoné, ya te perdoné. ¿Qué doble ha recibido de la mano de Jehová? Por todos sus pecados, todos los pecados nuestros fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz. Todos, todos. El diablo que dice, no, una parte. Esa es la voz de Satanás. ¿Qué dice el Evangelio? Todos nuestros pecados fueron perdonados una vez y para siempre. ¿Cuándo? En la cruz. Todos. Todos. No dice una parte. Hebreos 10, vamos a mirar. Eso es el Evangelio de la paz. Hebreos capítulo 10. El versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebreos 10, 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Todos los pecados se perdonan con la sangre de Cristo. Una vez y de forma eterna. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Uno solo por todos los pecados. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué nunca más se acordará? Dice el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más. Donde ya se perdonó el pecado, donde ya quedó limpio, quedó borrado, no hay más que borrar. No hay más que limpiar, porque ya se limpió todo, se perdonó todo. Como ya se limpió y se perdonó todo, en el corazón de Dios no hay condenación. Dios no tiene más pecado para perdonar porque lo perdonó todo en la cruz. Dice el versículo 17, añade, y nunca más daré de sus pecados y transgresiones. Dice que nunca más se acuerda. ¿Por qué nunca más se acuerda? ¿Por qué más se acuerda? ¿Por qué más se acuerda? Porque perdonó él, perdonó todos. No hay más ofrenda por el pecado. No hay más. No hay más. No hay más ofrenda. ¿Por qué no hay más ofrenda? Porque ya se perdonó todo. Si no se hubiese dado todo el pecado, tendría que ofrecerse otra ofrenda y otra ofrenda y otra ofrenda. Pero Jesucristo es una ofrenda eterna. Hebreos 9:12. Vamos a mirar quién es Cristo. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Fue al mismo cielo a llevar su sangre como evidencia. ¿Para qué? Habiendo obtenido eterna redención. Es un perdón eterno. ¿De cuántos pecados? De todos. En la cruz, Jesucristo perdonó todos los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre. Todo el pecado de la humanidad fue perdonado. ¿Dónde? En la cruz. Las personas que creen esta verdad se llaman justos. Las personas que no creen esta verdad se llaman pecadores. Eso enseña la Biblia. Romanos 5:19, finalizamos con ese versículo. Vamos a mirar un momento. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Vamos a mirar. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán, por uno nos convirtió a todos pecadores, dice. Así también, por la obediencia de uno, ya sabemos que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Muchos. Adán nos hizo pecadores a todos. Cristo nos hizo justos. Pero ¿por qué todos no somos justos? No porque Cristo no nos haya limpiado del pecado a todos, no por eso.
sino porque todos no creen. Justo es el que cree. El que no cree sigue diciendo que es pecador. Y él no va al cielo porque tenga pecado. Él va al cielo porque no quiere creer en la verdad. Como Jesús dijo, y a mí porque digo la verdad no me creéis. La verdad es que nuestro pecado quedó limpio en la cruz. La verdad es que somos justos por la sangre de Cristo. Quien cree en esa verdad es justo. Quien no cree sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque no cree. Justo el que cree en la verdad. Pecador el que no cree en la verdad. El evangelio de la paz es que la sangre de Cristo ya nos hizo justos. Quien cree esa verdad tiene la paz con Dios. Quien no cree esa verdad se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Por no creer. Eso es el evangelio. Gracias, vamos a compartir hasta ahora y les pido también cuando puedan oren para que este año yo pueda seguir compartiendo el evangelio y ustedes también compartan el evangelio. Abran su boca. Una gran maldad de un salvo, de un justo, ¿cuál es? Callar. Callar es una gran maldad delante de Dios. Los justos tienen que abrir su boca para predicar el evangelio. Noé halló la gracia, habló, construyó el arca, se salvó él y su familia. Pero para que la familia de Noé fuera justa, Noé tuvo que predicarle el evangelio a su familia. Como Noé también hagamos lo mismo, seamos pregoneros de justicia, anunciemos el evangelio, así Dios va a trabajar en la vida nuestra. Este año así yo solamente puedo decir una cosa, oren para que este año yo halle la gracia y pueda predicar el evangelio. Quiero predicar el evangelio hacia muchas personas también, no solamente por internet. Internet es una bendición, es muy grande, una bendición muy grande, pero quiero predicar el evangelio de forma personal también, algunos lugares, haciendo seminarios bíblicos, así contratando un espacio, un lugar, predicar el evangelio de esa forma también. Pero eso solamente se puede por la gracia de Dios, no por nuestro propio corazón, sino por la gracia de Dios. Dios tiene preparadas muchas personas para que anunciemos el evangelio, por eso sí les pido para que oren así para que el evangelio se pueda predicar de forma amplia, y más porque estamos en el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos lo que más necesitamos hacer nosotros en este mundo es predicar el evangelio, no otra cosa.